Muy buenas tardes. Tal como lo estamos haciendo todos los días, les vamos a dar el reporte diario sobre la situación de la pandemia del coronavirus en nuestra región de Magallanes. Para comenzar el reporte del día de hoy, quiero comentarles que en el ferry que va a Tierra del Fuego a las 9 de la mañana zarparon 400 cajas correspondientes al plan del gobierno Alimentos para Chile y del gobierno regional también que puso parte de los recursos para eso. Esta ayuda va para quienes lo están pasando mal producto de la pandemia. Fue recepcionada en Tierra del Fuego por la gobernadora provincial, la señora Margarita Norambuena, junto al consejero regional, don Manuel Loncón. La gobernación se encargará de la distribución de las cajas en un trabajo conjunto con los alcaldes de las diferentes comunas fueguinas para llegar lo antes posible a quienes lo están necesitando con mayor urgencia este tipo de ayuda. En este sentido, quiero indicar que el Departamento Social de la Intendencia Regional sigue trabajando en coordinación con los municipios en la distribución de estas cajas para llegar a las distintas comunas de nuestra región, porque sabemos que hay familias que lo requieren a la brevedad. Esta pandemia no solo tiene repercusiones sanitarias, sino que también en el ámbito económico y esto a su vez directamente con las fuentes de empleo. Esta mañana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la histórica caída del indicador mensual de actividad económica, más conocido como IMASEC, correspondiente al mes de abril del presente año. Según lo publicó el Banco Central, el crecimiento económico en el cuarto mes del año, es decir, en abril, se contrajo un 14,1% en comparación con el mismo periodo del año 2019, muy por sobre las expectativas del mercado. Esta es una baja sin precedentes en la productividad nacional y desde que se tiene historia de este tipo de registro, nunca se había tenido este tipo de una baja tan significativa. Es importante señalar que debido a lo que ha sucedido, es que esto es por parte de las medidas sanitarias que se han estado tomando, ¿no es cierto?, como es el distanciamiento físico, las cuarentenas preventivas, entre otras, lo que ha hecho que la economía funcione a mitad de capacidad, a media máquina, como se dice vulgarmente, y por ende también su productividad está a media máquina, lo recalcó el ministro de Hacienda. Lo cierto es que una vez que lo peor de la pandemia haya quedado atrás, lo que debiéramos esperar es un retome paulatino y de la cotidianidad y por lo tanto tendríamos que ser capaces de revertir estas cifras. El ministro reiteró el llamado que ha hecho también el presidente de la República, Sebastián Piñera, a que logremos un acuerdo por la protección de los ingresos y por la reactivación. Los números que hemos conocido hoy muestran que el deterioro de la actividad económica es significativo y detrás de la actividad económica hay ingresos, hay familias y también hay sufrimiento. Y lo principal es que logremos avanzar en este acuerdo, fueron sus palabras. Ya son 3 meses desde que hemos tenido que convivir con el coronavirus y todas sus consecuencias en nuestro país y en nuestra región. En Magallanes, como todos recordaremos, vivimos semanas complejas, sobre todo en la ciudad de Punta Arenas, donde hubo periodos críticos en nuestra red hospitalaria, que nuestro personal de salud logró sacar adelante. Pero lo que justamente queremos evitar son la repetición de este tipo de episodios. Como ya sabemos, y las autoridades de salud a nivel central lo han estado informando, la red hospitalaria está sumamente exigida en la región metropolitana, lo que ha implicado que han tenido que trasladar pacientes a regiones. Desde acá de la región también hemos enviado insumos como han sido respiradores para apoyar a esta red hospitalaria de la zona central. Por eso quiero insistir en que no podemos relajarnos, tenemos que seguir cuidándonos, respetando todas las medidas que nos señala la autoridad sanitaria para no volver a caer en situaciones complejas. Es importante que sigamos comprometiéndonos y unidos contra el COVID-19, porque seguimos con casos en nuestra región y todos podemos enfermarnos. Lograr que esto depende solamente de nosotros, el que no nos contagiemos y podamos mantener nuestra región libre o con una tasa baja de infectación. El virus sigue entre nosotros, por lo tanto, cuidémonos entre todos. Muchas gracias.
COVID-19, porque seguimos con casos en nuestra región y todos podemos enfermarnos. Lograr que esto depende solamente de nosotros, el que no nos contagiemos y podamos mantener nuestra región libre o con una tasa baja de infectación. El virus sigue entre nosotros, por lo tanto, cuidémonos entre todos. Muchas gracias. COVID-19, porque seguimos con casos en nuestra región. Muy buenas tardes. En la intervención del día de hoy, parto por reforzar el siguiente mensaje. Si bien la cifra de las personas contagiadas en los últimos días va a la baja en la región de Magallanes, reitero a la comunidad que esta buena noticia nos insta y obliga a seguir reforzando las medidas preventivas y a extremar las acciones de autocuidado que ha decretado la autoridad en torno a esta pandemia. En la intervención del día de hoy, el balance del trabajo realizado por personal de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad de este fin de semana es el siguiente. Respecto a las fiscalizaciones efectuadas, se otorgaron 193 salvoconductos, llevando a la fecha un total de 33.410 documentos entregados. Se detuvo a 74 personas por incumplimiento del toque de queda, registrándose un total a la fecha de 822 ciudadanos que no han cumplido con esta norma. Al mismo tiempo, se efectuaron 1.185 fiscalizaciones a vehículos y 1.659 personas en toda la región de Magallanes, verificando principalmente que las personas fiscalizadas no se encontraran cumpliendo alguna cuarentena preventiva o diagnosticadas con COVID-19. Durante el transcurso de este fin de semana, además, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad continuaron con sus tareas habituales de control en las diferentes aduanas sanitarias, cordones sanitarios, control de aglomeraciones, control de locales comerciales, control domiciliario con personal de salud a las personas en cuarentena, etc. Con ello, quiero destacar que la labor de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad están centradas en proteger la salud de las personas, velando por el cumplimiento de las resoluciones emanadas por las autoridades sanitarias, trabajando con la misma intensidad y profesionalismo desde el primer día de esta pandemia. El llamado de hoy también es hacia los dueños de locales comerciales, invitarlos a extremar las medidas sanitarias a la entrada y al interior de sus respectivos locales, hacer respetar el distanciamiento de las personas y de esta forma proteger a sus propios trabajadores y a los clientes que los prefieran. Y finalmente, y como siempre lo hago, agradecer a las personas que han cumplido con las medidas y reiterar el llamado a seguir este camino para la correcta protección y resguardo de sus respectivas familias y de la población de Magallanes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Como todos los días, empezamos nuestro reporte de cómo está la situación del COVID-19 en nuestra región. Y como todos los días, les contamos lo que pasa en el informe del Ministerio basado en el sistema Epivigila, y hoy registramos un caso en la ciudad de Punta Arenas. Es un caso de persona asintomática, por lo tanto en Magallanes hoy día registramos 1.057 casos, y el detalle son 1.011 de Punta Arenas, 21 de Puerto William, 13 de Puerto Natales, 9 de Porvenir, 2 de San Gregorio y 1 de Primavera. La tasa acumulada, por lo tanto, es de 593 por 100.000 habitantes y la proyección se mantiene en 4 a 6 casos promedio diarios. Las 6 primeras semanas, a partir del 14 de marzo, concentramos 693 casos de coronavirus. O sea, en ese periodo tuvimos un 65% de los casos totales. La última semana de mayo suma hasta el momento 24 casos, que corresponde al 2,3% del total de los casos, arrojando, por lo tanto, un promedio de 1% diario. En cuanto a materia de exámenes, a la fecha ya tenemos 7.788 PCR, con una positividad que ha ido bajando gradualmente a 13,57%. En cuanto a los hospitalizados COVID positivo, también nos damos cuenta que ha ido disminuyendo, por lo tanto hoy tenemos 13 personas internadas en el hospital clínico por coronavirus. Se trata de 9 pacientes que se encuentran en aislamiento,
Y en la UPC, unidad de paciente crítico, tenemos 4 personas positivas a COVID, de las cuales 3 están con soporte ventilatorio. Por lo tanto, la letalidad que se mantiene con los 19 fallecidos ya reportados, tenemos un 1,8%, y la gravedad que está dada por los pacientes conectados a ventilación mecánica es del 0,3%. La ocupación de camas críticas de la red, es decir, hospital clínico, hospital de natales, todos los hospitales más clínicas, Fuerzas Armadas, es de un 51,2%, y la de ventiladores mecánicos es de un 35,4%. La cantidad de recuperados en la región es de 945 personas con 93 casos activos. En cuanto a la fiscalización, como lo señaló el general Ventura, nosotros tenemos cumplimiento de cuarentenas en domicilio de casos COVID-19, de contacto estrecho y además cuarentenas preventivas. Se han realizado un total ya de 6.067 fiscalizaciones y mantenemos los 67 sumarios que ya llevamos hace varios días. Estos sumarios no son los mismos, son sumarios sanitarios específicos que saca la Seremia de Salud, porque hay otros sumarios que los reporta la Fiscalía y que además nosotros tenemos que hacer el sanitario más lo que corresponde desde el punto de vista legal. Así que eso es mucho más y ya se está avanzando en esos sumarios. En cuanto a la campaña de vacunación contra la influenza, podemos alegrarnos y decir que ya llevamos un 88,9% de cobertura. No obstante, nos plantea un desafío poder administrar esta vacuna a niños y niñas de entre 6 meses y los 5 años, embarazadas y rezagados de otros grupos, porque todavía ahí tenemos un delta que necesitamos cubrir ya de aumentar la cobertura de vacunación. Desde hoy, esta vacuna va a continuar en los centros de salud familiar de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Quienes sean del grupo objetivo independiente de supervisión social pueden concurrir a los CEFAM a recibir la vacuna contra la influenza. En otro ámbito, tenemos que insistir que dentro de la estrategia del Ministerio para enfrentar la pandemia, a gente que se encuentra, que debe realizar su aislamiento efectivo de casos positivos, podemos ofrecer lo que son las residencias sanitarias. Es un pilar fundamental de control de la enfermedad, pues asegura que las personas diagnosticadas COVID-19 y sus contactos estrechos puedan cumplir su periodo de cuarentena a pesar de que no cuenten con las condiciones en sus hogares. En Chile disponemos ya de 4.157 habitaciones para ello, y en Magallanes tenemos 194 cupos, de los cuales 180 están disponibles. Estas residencias se encuentran a cargo de la Dirección de Servicios de Salud Magallanes, cuentan con un acompañamiento técnico de salud permanente y supervisión por profesionales de salud. Además, los usuarios disponen de habitaciones individuales, baños privados, servicios de alimentación y los cuidados básicos. Los que quieran acceder a esta posibilidad pueden expresarlo a través de los funcionarios de esta Seremi cuando les hagan la investigación epidemiológica o cuando los atiendan en cualquier oportunidad, y también a los funcionarios que están a cargo de la residencia sanitaria del Servicio de Salud. En otro aspecto, queremos informarles que desde el 30 de mayo el Ministerio de Salud ha dispuesto nuevas indicaciones por el brote COVID-19 que salieron ayer en el Diario Oficial. Se mantiene el test de PCR como el examen para determinar la presencia del virus SARS-CoV-2. Para las personas diagnosticadas de COVID-19 a través de un test PCR se establece las siguientes medidas. Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el inicio de los síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el diagnóstico con el resultado del examen del PCR. Este tiempo de cuarentena puede variar, ya si el paciente no se ha recuperado totalmente de la enfermedad, es decir, este periodo se puede extender por indicación clínica. A su vez, las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la enfermedad deben cumplir una cuarentena hasta que se le ha notificado el resultado, que son las fiscalizaciones cuando nosotros le decimos que fiscalizamos las cuarentenas preventivas. Son de aquellos pacientes que están en espera del resultado de la PCR.
Las personas que sean contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 deben cumplir con las medidas de aislamiento por 14 días o hasta que se haya descartado la enfermedad mediante una toma de examen de PCR. De esta forma se define como contacto estrecho a aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19 entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo con el que fue contacto. En el caso de una persona que no presente síntomas, es decir, es asintomática, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma de examen del PCR. En ambos casos, para calificar dicho contacto como estrecho, deberá cumplir además alguna de las siguientes circunstancias o características. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares al hogar, que puede ser oficina, lugares donde pasamos mucho tiempo juntos. Haberse trasladado en cualquier medio de movilización, transporte, cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte que haya estado contagiado. A su vez, esta normativa se refiere a los casos sospechosos, los cuales deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días hasta que se descarte la enfermedad mediante la toma del PCR. Se entenderá entonces por casos sospechosos según las siguientes hipótesis. Persona que presenta un cuadro agudo con a lo menos 2 de los síntomas de la enfermedad de COVID. Estos síntomas pueden ser tos, puede ser fiebre, pueden ser o tos o problemas gastrointestinales, de todos los síntomas, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, cualquiera de esos síntomas, 2 juntos, ya estaríamos hablando de una persona sospechosa que tendría que tomarse el PCR. Cualquier persona, además, con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. La gravedad de los síntomas casi siempre esto está dado por la disnea, dificultad para respirar. Ya este síntoma es uno de los más comunes que presentan el agravamiento de esta enfermedad. Se mantiene la indicación de que las personas que ingresen al país, sin importar su país de origen, deben cumplir con las medidas de aislamiento por 14 días. Es una pregunta que nos hacen reiterativamente y lo volvemos a señalar. Entendemos esta pandemia como una situación epidemiológica que ha tenido un importante impacto sociosanitario en el país, en nuestra región, al igual que en el resto del mundo. Esta pandemia y sus efectos nos acompañarán por muchos meses, no sabemos, pueden ser años, no sabemos hasta cuándo, hasta no encontrar una vacuna. Por lo mismo, la prevención es la herramienta que tenemos hoy en día para hacer frente al coronavirus. Como todos los días les decimos, lávense las manos, usen la mascarilla, quédense en las casas, salgan lo menos posible, refuercen con alcohol gel si no tienen más. Yo lo que les quiero pedir como autoridad sanitaria es que cuando nosotros hablamos que hoy día tenemos un caso, ayer 2 casos, me da miedo que nos podamos relajar. La verdad es que el relajo en estas cosas, la confianza está el peligro. No nos confiemos en esto. No queremos rebrotes. Y eso lo vamos a mantener, sobre todo evitando las aglomeraciones. En el Líder, por ejemplo, en el supermercado, ya está entrando mucha más gente de la que debería. Ya manteniendo 0 distanciamiento. Ya piensen que nosotros tocamos las cosas que queremos comprar. Entonces, ahí se les pide, sí, como empresa, que por favor se preocupen de cómo está entrando la gente. Y usted como usuario, haga caso del autocuidado. Mantenga el distanciamiento. Si hay aglomeración, es preferible que vuelva después. No vaya con todos los niños, no vayan de a 2. Son muchas las medidas, se las hemos repetido todos los días. Solamente les digo, cuidémonos todos para que realmente nos alejemos de esta pandemia lo que más podamos. Muy buenas tardes, nos vemos mañana.
Muy buenas tardes. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas, hasta la fecha, posterior evidentemente a la aparición de esta pandemia, estamos desarrollando una serie de actividades. De hecho, el presupuesto asignado para el Ministerio de Obras Públicas con recursos sectoriales alcanza los 60.000 millones de pesos aproximadamente. De ellos, un 85% ya se han contratado a través de las obras que desarrollan las distintas direcciones o servicios dependientes de este ministerio. El gasto asociado hasta la fecha alcanza un 26% y durante los últimos días, posterior a la cuarentena, hemos podido reiniciar algunas obras. Entre ellas destacar las obras que se están realizando en el Río de las Minas. Estamos hablando de las obras de control sedimentológico y de construcción de muros. En lo que es agua potable rural, un contrato que está avanzando es el de la construcción del sistema de APR, del Ojo Bueno, Loteo del Salos y otros. También estamos trabajando en lo que se refiere a la instalación de los cierres perimetrales del aeropuerto Presidente Ibáñez, como el caso del aeródromo de Puerto Natales. También se está dando inicio a las tareas o retomando las obras que dicen relación con la ampliación o la construcción de emplanadas y varaderos correspondientes a la caleta de pescadores Barranco Amarillo. En Tierra del Fuego, a su vez, una obra recientemente retomada tiene que ver con la pavimentación del camino que une Porvenir con el Onaicín en una longitud de 11 kilómetros. En este minuto solamente abocado a lo que es movimiento de tierra. Esas son las obras que hemos podido retomar hasta la fecha, evidentemente cumpliendo todos los protocolos correspondientes a esta eventualidad y que evidentemente están dictados por la autoridad sanitaria. En paralelo con ello, hemos estado licitando otras obras, ¿no es cierto?, preparándonos para el segundo semestre y podemos contar entre ellas la ampliación del edificio terminal de pasajeros del aeródromo Guardia Marina Sayapu de Puerto William y la segunda etapa de lo que corresponde a la pavimentación del camino que va desde Cerro Castillo, o sea, Torres del Paine. Este último etapa corresponde a una extensión de 16 kilómetros aproximadamente. En lo que respecta a lo que es conservación de caminos, si bien es cierto, estamos con una actividad mínima, se está trabajando también en lo que es el plan de invierno. En ese sentido, tenemos que tener en consideración que son 450 kilómetros de caminos pavimentados, en lo que tenemos que trabajar en lo que es la mitigación de los efectos que causa la escarcha. En ese sentido hay que hacer un llamado a los conductores señalándole que lo que hace la sal en definitiva es bajar el umbral de congelamiento del agua y por lo tanto hay que tomar los resguardos necesarios en la conducción. No siempre vamos a tener los pavimentos en óptimas condiciones para que se pueda circular sin problemas por eso. Reiterando que la sal evidentemente mitiga los efectos, pero no es una solución 100% efectiva para este problema. Y también preparándonos para el caso que haya que despejar nieve en el invierno, sí es en ese sentido, junto con la empresa privada, tenemos un plan de acción importante en lo que es todo el resto de los caminos, permitiendo la conectividad 100% segura. Eso es lo que podemos informar hasta este minuto.